Cordial saludo. El presente trabajo sobre disgrafía fue realizado por Eliana Pedroso Carvajal, Lady Joana Loaiza Acevedo y Dayarini Tangarife. En esta primera parte hablaremos sobre la conceptualización de la disgrafía, pero antes de ello es importante conocer sobre la expresión escrita, que según Rosselli Metaute Ardila 2010 es definida de la siguiente manera. La escritura es un sistema complejo conformado por diversos subsistemas, cada uno de ellos con características propias que respetan límites impuestos por los otros subsistemas. Lograr el dominio de cada uno de estos implica el aspecto gráfico, que permite al niño tener una caligrafía legible para todos. El ortográfico, la posibilidad de producir un escrito marcando la separación convencional entre las palabras y con una estructura tal que exprese un pensamiento de manera coherente. De esta manera, ellos también expresan que los trastornos en la expresión escrita pueden abarcar varios o todos estos aspectos o bien afectar el manejo coordinado y de manera simultánea de todos estos. Respecto a la expresión escrita, Meitaute 1997 expresa que existen 7 subsistemas y que dominar cada uno de estos permite al escritor realizar lo siguiente. Primero, el trazo gráfico. Segundo, la composición gráfica de la palabra, incluyendo aspectos ortográficos. Tercero, la separación entre las palabras. Cuarto, el acento ortográfico. Quinto, la puntuación. Sexto, la gramática. Séptimo y último, la coherencia de los textos. También es de gran relevancia mencionar que cada uno de estos 7 subsistemas se rige por reglas estructurales y funcionales propias, que pueden aislarse para ser enseñadas de manera independiente. De igual forma, la afectación del subsistema de escritura puede analizarse de manera aislada. En los programas escolares se incluye la enseñanza de cada uno de ellos. En este punto diremos algunas características. El trastorno de la expresión escrita se caracteriza por una combinación de deficiencias en la capacidad del individuo para componer textos escritos, lo que se manifiesta por errores gramaticales o de puntuación en la elaboración de frases, una organización pobre de los párrafos, errores múltiples de ortografía y una grafía excesivamente deficiente. Cabe aclarar que no todos los niños con dificultad para componer textos escritos tienen este tipo de trastorno. Una instrucción deficiente, la falta de experiencia para manipular estructuras del lenguaje o un problema cognitivo o emocional generalizado pueden afectar la expresión escrita. En este punto, conociendo un poco sobre la expresión escrita, daremos la conceptualización de la disgrafía. Según Rosselli Metaute Ardila 2010, el término de disgrafía se utiliza cuando hay problemas caligráficos como ortográficos, aunque en este último es frecuente hablar de disortografía. La 10ª revisión de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades no considera la existencia de este trastorno. En su lugar, incluye tan solo el trastorno específico del deletreo. Sin embargo, escribir no se limita a un movimiento efectuado por la mano, por complejo que éste sea, ni al dominio del sistema ortográfico de la lengua. La escritura implica acciones organizadas y precisas que permiten representar de manera simultánea las características fonológicas, semánticas, sintácticas y pragmáticas del lenguaje oral. Es por esto que los autores plantean que cuando se contemplan todos estos aspectos se habla de expresión escrita. Ahora, Arango, Rivera o Olavarrieta 2017 expresan lo siguiente sobre la disgrafía. Diferentes autores plantean que al igual que en la lectura, para la escritura existen 2 rutas que posibilitan estabilidad. A nivel cognitivo serán las fallas en la ruta fonológica y en la ruta lexical las responsables de los problemas de la expresión escrita. Estas 2 rutas se relacionan estrechamente con el tipo de ortografía, siendo la ruta léxica la que permite la escritura de palabras no familiares, con una ortografía arbitraria, lo cual es posible gracias a que la representación ortográfica se encuentra almacenada en el léxico mental. La ruta fonológica es la que posibilita la escritura de palabras nuevas, series de letras sin significado o palabras con ortografía no arbitraria, en la que hay correspondencia fonema-grafema. Todo esto es apoyado por Ardila y Cuetos 2016, Jiménez et al. 2014. Por tanto, en la
disgrafía superficial, donde existe una dificultad para escribir palabras con una ortografía arbitraria, las fallas se encuentran en la ruta lexical, mientras que en la disgrafía fonológica, las fallas se encuentran en la ruta con el mismo nombre. Asimismo, Beltrán, 2015, en su libro Psicopedagogía de la diversidad en el aula, desafío a las barreras en el aprendizaje y la participación, dice que la disgrafía tiene dos acepciones. Primero, trastorno que afecta el contenido de la escritura o la calidad de la expresión escrita. Segundo, trastorno que afecta la forma de la escritura o la calidad de la grafía en sus aspectos psicomotores. En su libro también incluye que Portellano Pérez, 1983, define la disgrafía de la siguiente manera, abro comillas, trastorno de la escritura que afecta a la forma o el significado, cierro comillas. Hola, mi nombre es Eliana Pedroso Carvajal. Ya vimos con mi compañera la conceptualización de la disgrafia. Ahora voy a abordar y a profundizar las teorías explicativas que buscan comprender por qué se presenta este trastorno específico del aprendizaje. Y encontramos varias teorías. Vamos a empezar con la teoría neurológica, porque se ha podido observar que no es posible localizar una sola región cortical para una función mental compleja como lo es la escritura. Tenemos varias zonas cerebrales involucradas en la expresión escrita: la corteza motora primaria, el área de Broca, la corteza frontal asociativa, la corteza auditiva primaria, la corteza temporal asociativa, la corteza visual primaria, la visual asociativa y la temporoparieto-occipital. La teoría neurológica, entonces, enfatiza las redes cerebrales y la programación motora. Y los tipos de dificultades que se explican son los trazos incoordinados y además la escritura lenta. Pero vamos a una segunda teoría, porque es la teoría lingüística. En el aprendizaje de la escritura, los niños pueden presentar algunas variaciones en sus desempeños a pesar de tener procesos de adquisición adecuada. Acutina y Londoño evidenciaron que los niños con un desempeño escolar alto o superior presentan errores de omisión, adición, translocación, segmentación, sustitución fonemática, silábica, articulatoria, escritura en espejo y errores ortográficos. Ahora, cuando alguno de estos procesos lingüísticos, por supuesto, se ve alterado, pues aparecen errores persistentes en la escritura. Pero esta teoría lingüística, entonces, podemos decir que enfatiza el procesamiento del lenguaje escrito, y los tipos de dificultades que se presentan en ella son los errores ortográficos y las sustituciones. Vamos con una tercera teoría, que es la teoría perceptivo-motora. Y es que justamente este enfoque perceptivo-motor explica que la escritura es una habilidad compleja que depende de la integración entre la percepción visual y el movimiento. El cerebro entonces debe reconocer las letras, planificar cómo escribirlas, coordinar, por supuesto, con precisión los movimientos de la mano. Cuando uno de estos procesos, también de igual forma como la lingüística, como la teoría lingüística, pues no funcionan de manera adecuada, aparecen las dificultades como una escritura entonces ilegible, desorganizada, lenta o con mala distribución espacial. Esta teoría entonces enfatiza la integración visomotora y el tipo de dificultades que explica es la mala copia y la desorganización espacial. Y ahora vamos con una cuarta teoría, y es la teoría psicomotora. El enfoque psicomotor plantea que la escritura no depende únicamente del aprendizaje de las letras o quizás de las reglas ortográficas, sino también de un adecuado desarrollo de las habilidades psicomotoras que permiten ejecutar los movimientos necesarios al escribir. Por eso, la escritura es una actividad en la que interactúa entonces el cuerpo, el movimiento, la percepción y los procesos cognitivos. Por ello, cuando existe alguna alteración
en el desarrollo psicomotor, pueden aparecer dificultades persistentes en la producción escrita. Entonces, esta teoría lo que está enfatizando es el control motor fino y el tipo de dificultades que explica es entonces la postura, el agarre, la fatiga y la grafia inestable. Vamos con una quinta teoría y es la teoría cognitiva. Y es que se ha demostrado que los niveles de desarrollo de cada una de las funciones cognitivas se correlacionan con el desempeño de la escritura. A la vez, por supuesto, que las dificultades en el nivel de desarrollo de los procesos cognitivos complejos en general ejercen entonces limitantes a la adquisición de la escritura en los primeros grados escolares. En esta teoría, entonces podemos decir que se enfatiza la atención, porque es la que permite mantener la concentración durante toda la tarea de la escritura. También enfatiza la memoria, porque justamente la memoria es uno de los componentes más importantes para la escritura. Y también enfatiza la planificación, porque en la planificación se coordina todo el proceso de la escritura, pero también explica que la escritura, que las dificultades o el tipo, pues, de dificultades que se presentan es la escritura desorganizada y la pobre producción. Vamos a una sexta teoría y es la teoría educativa. Y es que en esta teoría nosotros podemos entonces indicar que la escritura es una habilidad que se desarrolla progresivamente mediante la enseñanza, la práctica y la interacción, pero la interacción entre quienes, entre el estudiante, el docente y el entorno escolar. Por eso es muy importante y esta teoría entonces enfatiza el aprendizaje y la enseñanza. Y el tipo de dificultades que explica es la escritura incorrecta, pero por falta de entrenamiento. Por tanto, es importante en las primeras etapas de escolar de los niños estar presente para poderles ayudar en este entrenamiento educativo. Y vamos con la séptima y última teoría, que es la teoría evolutiva. El enfoque evolutivo entonces considera que la escritura es una habilidad que se desarrolla de manera progresiva a lo largo de la infancia como resultado de la maduración del sistema nervioso, el desarrollo cognitivo y, por supuesto, el aprendizaje escolar. Y esta teoría entonces enfatiza el desarrollo madurativo y el tipo de dificultades que explica es el retraso en las habilidades grafomotoras. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Lavi Joana Loaiza, soy estudiante del segundo cuatrimestre de Neuropsicología en la Educación. El día de hoy quiero hablarle acerca de los tipos de disgrafía. Entonces voy a compartir por aquí la pantalla. Entonces, como los tipos de disgrafía, las clasificaciones y las características, ¿cierto? Entonces, es importante tener en cuenta que la clasificación principal se divide en dos, la disgrafía evolutiva, la cual se clasifica tradicionalmente en dos tipos grandes según el componente de la escritura que esté primariamente afectado. ¿Esto qué quiere decir? Que de acuerdo a la afectación que tenga la persona, entonces así mismo se va a clasificar. La comprensión de la escritura puede estar preservada, pero la ejecución o el procesamiento de la información escrita puede presentar dificultades, ¿cierto? Entonces allí tenemos que las dos categorías principales de la disgrafía se diferencian de acuerdo a su origen. Tenemos una disgrafía adquirida o una agrafía, que aparece como consecuencia de una lesión neurológica, por ejemplo, un accidente cerebrovascular o una ACV, como se llama también clínicamente. Y la otra es la disgrafía evolutiva que se manifiesta en la infancia sin que exista una lesión cerebral evidente o un déficit intelectual, ¿cierto? Esta es la que comúnmente vemos en los niños. Nuestro enfoque se centra en la disgrafía evolutiva, ya que es la más relevante en el contexto educativo, o sea, es la que más vamos a ver en nuestro contexto educativo. La disgrafía específica o disortográfica se relaciona con problemas del procesamiento de la información escrita, no con la motricidad. Implica una mala percepción de las formas y puede estar acompañada de dificultades de organización espacial o temporal. Eso quiere decir que hay allí una confusión en la información escrita, ¿cierto? O sea, no tiene que ver nada con el tipo de motricidad, sino que ya es la percepción de las formas. Las manifestaciones típicas son errores perceptivos o de estructuración espacial, o sea que no tienen
no perciben el espacio en el cual están escribiendo. Inversión de las letras. Estos niños nos van a invertir la B por la D, la P por la Q, unir o separar palabras de forma indebida, rigidez o impulsividad en el caso, ¿cierto? Aquí podemos ver un ejemplo de que invierten la B por la D, la casa, entonces aquí separan, por ejemplo, la C con la A y juntan la S con la A, esa sílaba, ¿cierto? Eso es lo que más se evidencia en esta disgrafía específica, ¿cierto? Tenemos en la disgrafía adquirida o agrafía que aparece como consecuencia de la lesión cerebral, por ejemplo, en el ACV, en un traumatismo craneoencefálico o un tumor. Y a diferencia de la disgrafía evolutiva, se presenta en personas que habían adquirido la escritura. Por ejemplo, nosotros ya tenemos una escritura adquirida y entonces tenemos algún tipo de estas lesiones cerebrales y entonces la escritura se ve afectada, ¿cierto? Hay una alteración también en los procesos de lenguaje, en la programación motora y en la organización espacial según el tipo de lesión, ¿cierto? Allí podemos evidenciar dos enfoques principales. Se clasifican las agrafías según la localización de la lesión cerebral y las habilidades asociadas que se ven afectadas. Por ejemplo, allí podemos ver que hay una lesión específica en la parte temporal perdón, en la parte temporal del cerebro, entonces allí vamos a tener unas habilidades que se van a ver interferidas. Y tenemos un enfoque psicolingüístico cognitivo o central que clasifica las agrafías según el proceso de la escritura o la ruptura de acceso al léxico que esté dañada. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces como hay un daño cerebral en una parte específica del cerebro, el proceso de la escritura o la parte léxica que es la del habla, se va a ver esa ruta, se va a ver dañada. Entonces van a interferir más procesos lingüísticos allí también que se van a ver interferidos, ¿cierto? Ambos enfoques permiten comprender mejor la alteración específica que presenta cada paciente y orientar la intervención de manera más precisa. También tenemos un enfoque clásico y topográfico, ¿cierto? De acuerdo a los síntomas y la localización de la lesión. Bajo este enfoque, las agrafías se clasifican por los síntomas que presentan, la localización de la lesión, como se los dije anteriormente, y las habilidades que se pierden, además de la escritura. Por ejemplo, tenemos aquí el tipo de agrafía, que es agrafía afásica, la descripción y el síntoma clave. Entonces, en la agrafía afásica, tenemos la dificultad para escribir, es una consecuencia directa de un trastorno del lenguaje oral, o sea, la afasia, ¿cierto? Y el síntoma clave es que la escritura no fluente y telegráfica, o sea, que afasia de Broca, hay un daño en en el área de Broca, ¿cierto? La escritura fluente pero incoherente y con neologismos, que quiere decir que una base de Wernicke, que la afección o el daño cerebral se encuentra directamente relacionado en el área de Wernicke. Entonces, mire allí cómo el área cerebral que se encuentra dañada nos va indicando qué síntoma y qué es lo que debemos realizar la rehabilitación con el paciente o con el niño. Tenemos la agrafía apráxica. El paciente tiene el conocimiento lingüístico, o sea, él sabe que va a escribir, pero no puede realizar los movimientos motores necesarios para el trazo de las letras, que es un proceso de planificación motora. O sea, las letras son deformadas, son ilegibles o aparecen fragmentadas, pero el deletreo oral puede ser intacto. O sea que ya allí tenemos es una dificultad motora, ¿cierto? Tenemos la agrafía espacial asociada a lesiones en el hemisferio derecho, el problema de la organización visoespacial de la escritura, la dificultad para mantener la línea horizontal al momento de escribir, no se respetan las márgenes. O sea que esta persona nos puede escribir hacia arriba, se puede salir hacia abajo, se puede salir de las márgenes, de las líneas del margen que nos presentan las hojas. Superposición de letras y desorganización, puede escribir una letra encima de la otra y desorganizada, ¿cierto? Tenemos la agrafía pura
que es la forma más rara. La dificultad afecta solamente a la escritura, sin que haya un deterioro asociado en el lenguaje oral, la comprensión o la lectura, la alexia. Dificultad para deletrear y formar palabras, pero habla y comprensión conservadas. Como su nombre lo dice, su dificultad solamente está en la escritura, pero la persona se es consciente y la persona sabe qué es lo que está queriendo decir y qué es lo que está queriendo expresar. Este enfoque se centra en la localización de la lesión y las habilidades afectadas más allá de la escritura. Tenemos un enfoque psicolingüístico o cognitivo central, ¿cierto? Esta clasificación se basa en el proceso de la escritura que está dañada. Se centra en cuál de las rutas de acceso léxico el almacén de palabras se encuentra afectado. Mire que todos estos daños siempre van a estar relacionados con la parte cerebral que ha sufrido el daño. Tenemos la grafía fonológica, que es la ruta fonológica, la conversión del sonido a la letra. Entonces, allí la incapacidad para escribir pseudopalabras, palabras sin sentido o palabras desconocidas, ¿cierto? Palabras que son nuevas para el léxico de la persona. Tenemos la grafía superficial o léxica, entonces la ruta ortográfica, visual o global de la palabra. La dificultad para escribir las palabras irregulares cuya ortografía no sigue la pronunciación y frecuentes errores de ortografía. Entonces, allí la persona va a tener muchísimas dificultades en la ortografía porque no va a tener en cuenta cómo es la pronunciación. Entonces la dificultad va a ser suprema porque no va a saber distinguir si es con S, si es con C, si es con Z que se va a escribir la palabra. Agrafía profunda, ambas rutas. Imagínense que allí ya se complica más la grafía, porque entonces ya va a tener las dos, que es la profunda o la mixta, fonológica y ortográfica. Presenta los problemas de los dos tipos anteriores y además comete errores semánticos. Sustituye las palabras por otra de significado relacionado. Por ejemplo, escribir pera en lugar de manzana. Allí ya se complica más el tema para la rehabilitación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo que tenemos el cerebrito, tenemos la ruta fonológica, que es el sonido y la letra. Entonces, tenemos en el sonido la letra A. Pero la ruta ortográfica, que es la palabra visual, que es lo que ve la persona, la palabra escrita, que es la que la lleva a la escritura. Entonces, si tiene esas dificultades, entonces, ¿qué letra creerían que allí escribiríamos en lugar de la A? Si está la dificultad de que el sonido se le distorsiona y la ortografía no sigue la pronunciación, pues no va a escribir la letra A, ¿cierto? Este enfoque permite identificar qué ruta de acceso al léxico está alterada y comprender el tipo de error en la escritura. Claramente estas personas van a tener una rehabilitación más prolongada porque pues hay mayor compromiso cerebral o un daño más grande. Eh, por último, tenemos cierre de ideas claves. La disgrafía es un trastorno específico de la escritura que pueden tener diferentes orígenes y manifestaciones. Comprender sus tipos y características permite identificar las necesidades del niño y ofrecer una intervención adecuada y oportuna. En resumen, los múltiples tipos. La disgrafía puede ser evolutiva o adquirida y presenta alteraciones en la motricidad, en el procesamiento de la información o en ambas. Recordemos que evolutiva es cuando se nace prácticamente con la dificultad y adquirida es cuando por medio de un accidente cerebrovascular, un traumatismo, se crea la lesión cerebral y produce las afasias. Diferentes manifestaciones. Cada tipo de disgrafía se expresa de manera distinta, afectando la calidad, la fluidez y la organización de la escritura, ¿cierto? La evaluación especializada, un diagnóstico preciso es fundamental para comprender el origen de las dificultades y planificar los apoyos efectivos. La intervención temprana. La orientación adecuada, las estrategias personalizadas y el trabajo conjunto favorecen el desarrollo de habilidades escriturales. Es muy importante poder identificar mediante esa evaluación cuáles son los tipos de disgrafía que presenta la persona o el niño para poder realizar una orientación adecuada y que el pronóstico sea el mejor para el paciente. Impacto positivo, abordar la disgrafía mejora la autoestima, el desempeño académico y la participación del niño en su entorno escolar y social. Detrás de cada trazo difícil hay un niño que necesita ser comprendido, acompañado y guiado para escribir su propia historia.
es una frase pues que me causó como mucho impacto para reflexionar un poquito. Entender la disgrafía es el primer paso para transformar la dificultad en oportunidad. Con apoyo, cada niño puede avanzar y desplegar su potencial. Entonces, la invitación es que podamos identificar estos tipos de disgrafía para poder asimismo orientarlas una intervención adecuada eh, y temprana, con buen tiempo para poder tener un impacto positivo y que estos niños tengan un buen desarrollo en la parte educativa. Muchas gracias por la atención. Seguimos con las características clínicas de la disgrafia. Y es que justamente este trastorno del aprendizaje afecta la habilidad para escribir de forma legible, fluida y organizada. Dentro de las características tenemos la escritura desordenada. Y es en este característica encontramos que la escritura es irregular, con letras de diferentes tamaños, inclinaciones y espacios inconsistentes. Otra de las características son los problemas de motricidad fina, porque allí encontramos la dificultad en los niños para controlar y coordinar los movimientos de la mano y los dedos al escribir. Pero hay una tercera característica y son los errores frecuentes en la escritura, porque allí vemos las inversiones de letras, omisiones, adiciones o sustituciones durante la escritura. Pero también tenemos una cuarta característica y es la fatiga al escribir. Los niños se cansan fácilmente al hacerlo, lo que disminuye entonces la legibilidad y la cantidad de texto. Y una última es la afectación académica, porque en esta característica los niños pues se les dificulta la toma de apuntes, la copia en el pizarrón, la producción escrita, y todo esto lo que lleva es a afectar al niño en su rendimiento escolar. En otras palabras, hemos analizado en este momento entonces lo que es la conceptualización, las teorías explicativas, los tipos de disgrafia y las características clínicas. Podemos entonces terminar diciendo en esta hora que la disgrafia es un trastorno específico del aprendizaje que trasciende dificultades en la caligrafía. A lo largo de esta presentación analizamos todas estas características, comprendiendo entonces que se trata de una condición compleja y de origen multifactorial. Muchas gracias por su atención.